Nadie lo dice en voz alta, pero en el corazón de cada bocina, Bose hay una coreografía de ingeniería que pocos han visto. Aquí no se habla de magia, se habla de método. En esta fábrica, la pregunta no es solo cómo se fabrica una bocina, sino cómo se moldea el silencio para que el sonido nazca con precisión, desde el primer boceto hasta el último tornillo. El proceso de fabricación se sostiene en tres pilares: materiales inteligentes, maquinaria industrial afinada al milímetro y un control de calidad que no perdona errores. En una línea de producción que parece un laboratorio, cada pieza pasa por pruebas que separan lo común de lo impecable, que hay detrás del grave que no satura, del agudo que no corta, del equilibrio que parece imposible en un cuerpo compacto. Como un diseño interno que nadie ve decide lo que todos escuchan. Hoy se abre esa puerta. Se revelan cámaras acústicas que engañan al espacio, fibras que doman vibraciones, algoritmos que corrigen la realidad y decisiones de fábrica que transforman un altavoz en un instrumento. Lo que la industria no quería que supieras no es un truco, es un sistema. Y ese sistema está a punto de mostrarse paso a paso, con lenguaje claro, datos precisos y una promesa. Al final entenderás por qué una bocina Bose no suena fuerte, suena correcta. Si ya sospechas cuál es el verdadero secreto, el diseño interno o el control de calidad, escríbelo en los comentarios antes de que empecemos. Verás si acertaste cuando lleguemos al punto final. Listo, empecemos. El origen del sonido Bose. Todo comienza en un lugar que parece más un laboratorio que una fábrica. Antes de que exista una sola bocina, hay un propósito: crear un sonido que reproduzca la realidad, no una versión amplificada de ella. Ese principio fue la obsesión de Amar Bose, el ingeniero que fundó la marca. Él no quería bocinas que simplemente hicieran ruido, quería que el oyente sintiera que estaba dentro de la música, rodeado por ella. Esa idea cambió todo el enfoque de la fabricación. Aquí no se parte de una carcasa ni de un altavoz, sino del sonido mismo. Los ingenieros analizan cómo las ondas se comportan en un espacio cerrado y diseñan el producto al revés. Primero definen la experiencia acústica y luego crean la estructura capaz de lograrla. En los laboratorios de Bose, los primeros prototipos nacen en cámaras anecoicas, salas donde no existe el eco. En ese silencio absoluto, cada error es evidente. Los micrófonos capturan hasta la más mínima distorsión y el software registra las irregularidades en tiempo real. Cuando se logra un patrón sonoro perfecto, se traslada la idea a la línea de producción. Pero aquí viene lo que la industria no cuenta. Bose no fabrica para que todas las bocinas suenen igual, sino para que todas suenen exactamente como deben sonar, es decir, calibradas una a una, bajo condiciones controladas con tolerancias de error microscópicas. El proceso de fabricación comienza entonces con un análisis de materiales. No se trata solo de plástico o metal, se trata de densidades, flexibilidad, resonancia y temperatura. Cada pieza pasa por pruebas acústicas que miden su respuesta a distintas frecuencias. Si una sola parte vibra más de lo permitido, se descarta. Nada entra en una línea de producción hasta demostrar que puede mantener el silencio. Esa precisión es la base del secreto Bose. Lo demás, la carcasa elegante, el diseño minimalista, el empaque impecable, es solo la fachada visible de una obsesión invisible: la pureza del sonido. Si tuvieras que adivinar, ¿qué crees que es más importante en esta etapa? ¿La elección del material o la forma interna de la bocina? Déjalo en los comentarios. La respuesta se revelará más adelante cuando veas cómo el aire mismo se convierte en parte del diseño. Los materiales que no deberían existir en la fábrica de Bose. Cada componente parece sencillo, pero nada es común. La carcasa, por ejemplo, no se fabrica con un plástico cualquiera. Se utiliza un polímero de alta densidad diseñado para absorber vibraciones sin perder rigidez. Su composición es el resultado de años de investigación y pruebas en maquinaria industrial capaz de medir hasta la más leve resonancia. El objetivo es crear una estructura que no interfiera con el sonido, sino que lo deje fluir libremente. El proceso de fabricación comienza con gránulos del material fundidos a temperaturas precisas. Los moldes se cierran con fuerza controlada por sensores y cualquier desviación en la presión detiene la línea de producción. Después las piezas pasan por un escáner láser que revisa su forma interna. Si hay una burbuja de aire o una irregularidad, se desecha. Pero lo más curioso está en los materiales internos. Bose utiliza fibras acústicas que parecen simples rellenos, pero están calibradas para modificar la manera en que el aire se mueve dentro del altavoz. Son fibras que engañan al oído, extendiendo los graves y suavizando los agudos. Sin ellas, el sonido sería más ruidoso, menos envolvente. Es una combinación de ciencia y precisión que incluso otras marcas intentaron copiar sin éxito. ¿Sabías que en algunas pruebas Bose llegó a cambiar un solo milímetro del grosor del material y el sonido cambió por completo? Eso explica por qué cada bocina pasa por controles tan estrictos. Nada se deja al azar, todo está medido, todo suena por una razón: la arquitectura invisible del sonido. Una bocina Bose no se diseña como un bloque sólido, sino como un pequeño edificio acústico. Dentro de cada modelo existe una red de cámaras, túneles y compartimentos que dirigen el aire.
con la misma precisión con la que un arquitecto diseña el flujo de luz. Ese entramado interno, hecho de paredes curvas y canales ocultos, es lo que determina cómo se comportan las ondas sonoras. No se trata solo de estética, es ingeniería pura. Durante el proceso de fabricación, una parte fundamental ocurre en la fase de moldeo interno. Maquinaria industrial de alta precisión corta y ensambla piezas que el usuario nunca verá, pero que son las responsables del sonido limpio y balanceado. Estas estructuras internas están pensadas para que las ondas viajen con velocidad, se expandan y se mezclen sin colisionar. Un simple error de ángulo o una desviación en la superficie puede alterar completamente el resultado final. Lo sorprendente es que en la línea de producción no se ensamblan bocinas por piezas al azar. Cada parte tiene un número de serie que la vincula con su lote de materiales, su medición acústica y su tolerancia exacta. Así, cuando una bocina sale de la fábrica, su interior es único, afinado como un instrumento. Esa individualidad controlada es parte del secreto que otras compañías no han podido replicar. En los laboratorios de Bose, los ingenieros llaman a esto arquitectura sonora. No es un término comercial, es literal. El aire se convierte en un material de construcción. Las ondas son los cimientos y las vibraciones son la energía que da vida al edificio. ¿Te imaginas ver un corte real del interior de una de estas bocinas? Pocas personas lo han visto. Si te gustaría que mostráramos una recreación visual en otro video, escríbelo en los comentarios. Podrías ser uno de los primeros en ver cómo luce el corazón oculto del sonido. La línea de producción que escucha. En la fábrica de Bose, las máquinas no solo trabajan, también escuchan. Cada bocina que pasa por la línea de producción es analizada en tiempo real por micrófonos industriales y sensores de precisión. Este sistema compara el sonido emitido con un patrón ideal diseñado en laboratorio. Si el audio difiere, aunque sea una fracción de decibel, el sistema detiene la producción. Aquí no se corrige con software, se corrige en la raíz. El proceso de fabricación es casi coreográfico. Los brazos robóticos colocan cada pieza con la presión exacta, mientras cámaras ópticas verifican su alineación interna. Luego, el sistema de control de calidad ejecuta una prueba acústica, un tono que viaja por toda la bocina. Los sensores registran cómo el sonido rebota dentro del cuerpo del dispositivo y determina si hay una mínima fuga, una distorsión o una pérdida de energía. Si la lectura no coincide con el estándar, esa unidad se separa automáticamente. Bose fue una de las primeras compañías en usar líneas de producción auditivas, que es un concepto en el que la maquinaria no solo mide forma o tamaño, sino también la calidad sonora de cada producto. Esto significa que el control de calidad está integrado desde el primer minuto, no al final del proceso. Los ingenieros aseguran que esta es la razón por la cual dos bocinas Bose del mismo modelo suenan exactamente igual. No es coincidencia, es control total. Incluso los tornillos que cierran la carcasa tienen un torque medido, porque una presión mal aplicada puede modificar la vibración del aire dentro. Es un equilibrio entre precisión mecánica y sensibilidad auditiva, una fábrica que no solo fabrica objetos, sino experiencias. ¿Te imaginabas que detrás de un simple altavoz existiera una cadena de máquinas que escuchan mejor que un ser humano? Si te sorprendió este punto, comenta la palabra precisión para saber cuántos están igual de asombrados. El ensamblaje manual que desafía la automatización. Aunque la mayoría del proceso de fabricación en Bose está dominado por maquinaria industrial de alta precisión, hay una etapa que ninguna máquina ha podido reemplazar: el ensamblaje final. En este punto, los técnicos especializados intervienen directamente. Con guantes antiestáticos y herramientas calibradas, ajustan componentes tan sensibles que incluso el pulso humano se convierte en un factor de calidad. Es un momento donde la ingeniería y la artesanía se encuentran. Los transductores, el corazón de la bocina, se montan a mano uno por uno. Cada imán, bobina y diafragma es revisado bajo lupa, buscando imperfecciones invisibles. La maquinaria automatizada podría hacerlo más rápido, sí, pero no con la sensibilidad necesaria para detectar microvariaciones que alteran la pureza del sonido. Bose lo sabe y por eso mantiene una parte del proceso en manos humanas. Es un equilibrio extraño en una era dominada por la automatización. Máquinas que fabrican, humanos que afinan. Después el técnico ensambla los componentes en la carcasa previamente moldeada y comprobada. Luego coloca sellos de aislamiento que impiden fugas de aire y vibraciones parásitas. Un solo error de milímetro en el sellado puede arruinar todo el trabajo anterior. Por eso cada bocina se cierra bajo un protocolo de torque y temperatura exacta. Una vez sellada, el técnico realiza una prueba de escucha. Es un paso simbólico pero obligatorio. El dispositivo se conecta, se reproduce un conjunto de frecuencias y el operario anota si percibe alguna irregularidad. Su oído, entrenado por años de experiencia, detecta detalles que los sensores no siempre captan. En un mundo dominado por la producción en masa, Bose sigue apostando por la mano humana. No se trata de nostalgia, sino de precisión emocional. Un robot puede ensamblar con exactitud,
pero no puede escuchar el alma de una bocina. Y eso tal vez es lo que la industria no quería que supieras, que el toque humano sigue siendo irreemplazable en un sonido que pretende ser perfecto. El laboratorio donde el sonido se mide con luz. Después del ensamblaje, cada bocina Bose entra en una etapa casi futurista. El laboratorio de análisis acústico por interferometría láser. Aquí no hay ruido ni palabras, solo haces de luz que atraviesan el aire para revelar lo invisible. Esta tecnología permite medir cómo vibra cada superficie del altavoz sin tocarla, analizando los patrones de movimiento con una precisión imposible para el ojo humano. Si una pieza vibra más o menos de lo debido, el sistema lo detecta instantáneamente. El proceso de fabricación en esta fase es una danza entre silencio y luz. Un rayo láser se proyecta sobre la membrana de la bocina, mientras cámaras de alta velocidad registran sus movimientos a miles de cuadros por segundo. La computadora convierte esas vibraciones en gráficos tridimensionales que muestran cómo se comporta el sonido dentro del dispositivo. Gracias a esta maquinaria industrial avanzada, los ingenieros pueden corregir problemas antes de que el producto llegue al mercado, pero el verdadero secreto está en lo que buscan. No solo quieren un sonido fuerte o limpio, sino un sonido equilibrado en todas las direcciones. Por eso, las pruebas se realizan en cámaras que simulan entornos reales, salas pequeñas, autos, auditorios y espacios abiertos. El sistema analiza cómo se dispersa el audio en cada escenario y ajusta los algoritmos internos para optimizar la experiencia del oyente. Este control de calidad es tan meticuloso que, según informes internos, solo 9 de cada 10 bocinas fabricadas superan la prueba final sin ajustes adicionales. Y cuando una falla no se repara, se destruye. Bose no permite segundas oportunidades al error acústico. Si alguna vez te has preguntado por qué una bocina Bose puede llenar un cuarto sin parecer ruidosa, la respuesta está aquí. En un laboratorio donde el sonido no se escucha, se observa. Donde la luz revela lo que el oído aún no puede percibir. ¿Te gustaría ver cómo luce este tipo de prueba láser en la vida real? Escribe en los comentarios quiero verlo y sabré cuántos quieren que preparemos un video con imágenes reales de este proceso. El control de calidad que no perdona errores. Si algo distingue a Bose del resto de la industria, es su filosofía de no conformarse con lo suficientemente bueno. En el corazón de la fábrica, el control de calidad es casi militar. Cada bocina pasa por más de 100 verificaciones antes de ser aprobada. No se trata solo de revisar que funcione, sino de asegurarse de que reproduzca el sonido con la misma fidelidad que el prototipo original. Aquí es donde el proceso de fabricación se vuelve casi obsesivo. Primero, un grupo de ingenieros realiza pruebas de estrés. Hacen funcionar las bocinas durante días, sometidas a variaciones extremas de temperatura, humedad y presión. En una cámara climática, los dispositivos son expuestos al frío intenso y luego a un calor sofocante, imitando las condiciones del transporte o del uso real en distintas partes del mundo. Si alguna pieza se deforma, si el pegamento pierde adherencia o si el imán altera su alineación, esa unidad se descarta inmediatamente. Luego vienen las pruebas acústicas, donde se reproducen grabaciones de referencia con frecuencias medidas al decibel. Micrófonos de precisión captan el resultado y un software compara la curva de respuesta con la ideal. Si hay una diferencia mayor a una milésima, la bocina se considera fuera de estándar. En paralelo, los equipos de control manual realizan inspecciones visuales, revisan los bordes del diafragma, los puntos de soldadura y el estado del cableado interno. Cada detalle cuenta porque incluso una mínima soldadura mal colocada puede generar ruido o interferencia. Una curiosidad poco conocida es que Bose documenta electrónicamente cada prueba. Cada bocina tiene su propio registro digital, con fecha, hora y resultados de todas las mediciones. Si años después un cliente reporta un problema, la empresa puede rastrear exactamente en qué lote se fabricó y bajo qué condiciones. El lema interno es simple: si no suena perfecto, no es Bose. Y detrás de esa frase se esconde una verdad que muchas marcas evitan admitir. Fabricar menos, pero con precisión extrema, cuesta más, pero también crea confianza. ¿Sabías que existen modelos Bose que nunca salieron al mercado porque no superaron estas pruebas? Si quieres que hablemos de esos prototipos secretos en otro video, comenta prototipos Bose y te mostraré lo que jamás se fabricó en serie. La calibración final, donde la máquina y el oído se encuentran. Llegados a este punto, la bocina ya ha pasado por el infierno de pruebas y controles, pero aún no está lista para salir al mundo. Falta la fase más delicada, la calibración. Aquí la tecnología y el oído humano se encuentran cara a cara. Este paso no se realiza en una fábrica ruidosa, sino en una sala de prueba, con paredes cubiertas de paneles absorbentes que imitan el comportamiento del sonido en distintos entornos. Es el momento en el que la bocina Bose deja de ser una máquina y se convierte en una experiencia sonora. Cada modelo tiene un perfil acústico definido por los ingenieros. Ese perfil contiene los parámetros exactos de respuesta de frecuencia, dinámica y balance. En la calibración, una computadora envía una serie de tonos y pulsos que recorren todo el rango auditivo,
Los sensores internos de la bocina devuelven datos que el sistema analiza y compara con el modelo teórico. Si detecta un mínimo desajuste, los técnicos ajustan los filtros digitales, modifican microcondensadores o recalibran la bobina móvil. El proceso se repite hasta lograr lo que llaman respuesta plana controlada, un sonido sin distorsiones que no realza ni disfraza ninguna frecuencia. Es la base del llamado sonido Bose, un equilibrio perfecto entre potencia, claridad y profundidad. Después viene una segunda fase más subjetiva, la prueba auditiva. Un panel de especialistas escucha una lista de grabaciones que van desde voces humanas hasta instrumentos acústicos y percusiones. Su tarea es evaluar la emoción del sonido. Si el resultado se siente frío, metálico o artificial, el modelo se revisa otra vez. No se busca solo exactitud científica, sino también sensación. Bose entiende que el oído humano percibe más que números, percibe alma. En ese punto, cada bocina se convierte en un pequeño triunfo de ingeniería emocional. No es casualidad que muchos ingenieros de la marca sean también músicos. Ellos saben que una onda sonora no solo se mide, se siente. ¿Alguna vez notaste cómo una bocina Bose parece llenar un cuarto sin subir el volumen? Eso no es magia, es calibración. Si te gustaría que hiciéramos un video mostrando cómo se logra esa respuesta plana, comenta la palabra calibración y podríamos llevarte a los laboratorios donde el sonido se domestica con precisión quirúrgica. El secreto del sonido envolvente, más allá del altavoz, lo que realmente separa a Bose del resto de la industria, no está solo en la fabricación de sus bocinas, sino en la forma en que entienden el espacio. Desde hace décadas, la marca trabaja con un principio que cambió por completo la acústica comercial, el sonido reflejado. Mientras otras compañías buscaban dirigir el audio directamente hacia el oyente, Bose descubrió que la perfección no está en el frente, sino en el entorno. Así nació el concepto de Direct Reflecting, un sistema que combina el sonido directo con el que rebota en las paredes, logrando una sensación tridimensional sin necesidad de múltiples altavoces. El proceso de fabricación de una bocina con esta tecnología es complejo. Dentro del cuerpo del dispositivo se instalan cámaras acústicas que canalizan parte del sonido hacia atrás o hacia los costados. La forma interna y los materiales determinan cómo se distribuirán esas ondas. Todo está calculado para que, al llegar al oído, las reflexiones se mezclen con precisión, dando la sensación de que el sonido viene de todas partes. Lo más asombroso es que este efecto no depende del tamaño del altavoz, sino de la geometría interior y de la calibración final que ya conocimos en el punto anterior. Para lograrlo, los ingenieros emplean modelos computacionales que simulan la propagación del sonido en distintos tipos de habitaciones. Estos algoritmos predicen cómo reaccionará cada bocina en un entorno real: paredes lisas, cortinas, alfombras, techos altos o bajos. En función de eso, ajustan el diseño y los filtros digitales para mantener la coherencia espacial. Lo que el usuario percibe como envolvente es en realidad una proyección controlada. En el laboratorio, esta tecnología se prueba con micrófonos ubicados en distintos puntos de una sala esférica. Se mide la energía sonora total, no solo la que sale del frente del altavoz. Así se garantiza que el oyente siempre sienta el sonido alrededor, incluso si la bocina está en una esquina. Este fue el secreto que la industria tardó años en comprender. Mientras otras marcas competían por potencia o volumen, Bose dominaba la percepción. No querían que lo supieras porque ese principio rompía con las reglas del mercado. No se trataba de vender bocinas más grandes, ¿no?, sino más inteligentes. Y lo más interesante es que esta idea, creada hace más de medio siglo, sigue siendo la base del sonido moderno. Hoy muchos sistemas que prometen audio espacial, 3D o inmersivo, en realidad siguen el mismo concepto nacido en los laboratorios de Bose. Si alguna vez escuchaste una canción y sentiste que el sonido te rodeaba, aunque solo había un altavoz, ya conociste el secreto, pero todavía falta algo: cómo ese sonido llega hasta tus manos sin perder su pureza. El viaje final viene del laboratorio al mundo. Una vez que cada bocina Bose supera todas las pruebas y calibraciones, comienza su último trayecto dentro de la fábrica: el empaque y la certificación. Pero en Bose, incluso esta parte del proceso de fabricación se realiza con el mismo nivel de precisión que el ensamblaje. Cada unidad se limpia con aire ionizado para eliminar partículas microscópicas de polvo que podrían alterar la acústica con el paso del tiempo. Luego se coloca en una cámara de vacío que comprueba que el sellado sea perfecto y que ninguna vibración interna haya comprometido la estructura. Solo entonces la bocina recibe su número de serie definitivo grabado con láser. Ese código la identifica como una pieza única, con historial completo de fabricación, calibración y pruebas acústicas. Antes de empaquetarse, un inspector realiza una última escucha de control. No se trata de una prueba técnica, sino emocional. El empleado reproduce una pista elegida por él mismo. Puede ser una orquesta, una voz humana o una simple guitarra. Si siente que el sonido no llena la sala, esa bocina se devuelve para revisión. Ese toque humano marca la diferencia entre un producto industrial y un instrumento auditivo.
El empaque también tiene un propósito acústico: proteger las piezas internas de golpes que podrían alterar los imanes o desalinear los diafragmas. Cada caja pasa por un simulador de transporte que sacude, vibra y presiona los empaques para comprobar su resistencia. Bose no confía en las estadísticas, confía en las pruebas reales. Una vez selladas, las bocinas se envían a los centros de distribución, donde un último software de trazabilidad verifica su destino. Desde ese momento, cada unidad está lista para viajar a cualquier parte del mundo. Pero incluso después de salir de la fábrica, Bose sigue midiendo. La compañía recopila datos de rendimiento y satisfacción del usuario para retroalimentar sus algoritmos de diseño. Es un ciclo continuo: fabricar, probar, aprender, mejorar. Y aquí está el detalle que pocas marcas admitirían: el secreto de Bose no termina en la línea de producción. Continúa en los hogares, en los autos, en los conciertos. Cada bocina actúa como un pequeño sensor que devuelve información sobre cómo el sonido se comporta en la vida real. Es como si cada producto siguiera aprendiendo después de ser vendido. Así, el viaje de una bocina Bose no acaba cuando llega a tus manos, apenas comienza, porque el verdadero proceso de fabricación no se detiene en la fábrica, sino en cada nota, cada voz y cada silencio que reproduce. Esa es la diferencia entre una marca que fabrica bocinas, y una que fabrica experiencias sonoras. ¿Alguna vez pensaste que un simple altavoz pasaba por tantos procesos invisibles antes de llegar a tu sala? Si este nivel de detalle te sorprendió, comenta Ingeniería Bose para saber cuántos se quedaron impresionados con esta historia. Ahora que conoces lo que ocurre detrás de esas paredes blancas y silenciosas, probablemente nunca volverás a mirar una bocina Bose de la misma manera. Cada nota que escuchas, cada vibración que llena un espacio, es el resultado de una cadena de decisiones invisibles, ¿no? Científicos, ingenieros, técnicos y artesanos trabajando juntos para fabricar no solo un objeto, sino una experiencia sonora imposible de copiar. Lo que la industria no quería que supieras no era un secreto de marketing, sino una verdad incómoda: que la excelencia no se improvisa, se fabrica con paciencia, con método y con una obsesión casi humana por el detalle. El proceso de fabricación de Bose demuestra que la perfección no depende del tamaño de la máquina, sino del propósito detrás de ella. En un mundo donde todo se acelera, donde la producción masiva domina la tecnología, hay algo profundamente humano en esta forma de construir sonido: precisión, emoción y respeto por el oído de quien escucha. Así es como se fabrica una bocina Bose. No con magia, sino con ciencia. No con suerte, sino con método. Y quizá ese sea el verdadero secreto: fabricar el silencio perfecto para que la música haga el resto. Si este video te hizo ver la tecnología con otros ojos, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias donde desentrañamos cómo se fabrican los objetos que cambian nuestra vida diaria. Y cuéntanos en los comentarios qué producto te gustaría descubrir en el próximo episodio. Quizá tu sugerencia sea la próxima máquina que abramos aquí en Cómo se fabrica, porque detrás de cada cosa que usas hay un proceso que nadie te ha contado. Y aquí lo revelamos todo.